no se van a librar de mí. Ya lo he dicho otra vez. Ah, bueno, ojalá sí. Hasta luego. Chao, Hasta luego. Chao. ¿Quién quiere comenzar con la pregunta? Bueno, doctora, Sí. el nuevo Código Civil regula el tema de la locación. Quería saber a grandes rasgos la diferencia del tratamiento del nuevo código con la ley anterior, ¿no? Ajá. En cuanto a la protección de algunas personas, de determinados Claro, sí. sujetos. Digamos, se ha, no digo sufrido, ha habido una evolución en positivo, para mi opinión. Digamos, siempre en el tema de locación ha habido dos derechos, digamos, no enfrentados, pero discutidos. Por un lado el derecho de propiedad y por el otro lado el derecho a la vivienda. Esto ya tenemos antecedentes, ya va a ser 100 años de Agustín Ercolano con Julieta Lanteri de Renshaw, donde el poder de policía ya venía limitando el derecho de propiedad en pro de, había un problema de vivienda en ese momento. Entonces se limitaban, creo que los plazos locativos, era en cuanto al tiempo en ese momento. Después tenemos el constitucionalismo social, que ya imprime en la Constitución el derecho a la vivienda digna. Y, bueno, por otro lado, siempre estuvo presente también la corriente, que hay que reconocerlo, de reconocer el derecho de propiedad, que está en el artículo 17 de la Constitución. Ahora tenemos nuevas figuras, en el nuevo código se han introducido ya, digamos, con mayor jerarquía, el de la protección a la vivienda única. Entonces, por ese lado, como decía yo, me parece una evolución en cuanto a la locación. También, digamos, cuando están comprometidos derechos de menores, hay jurisprudencia que dice que, por ejemplo, en cuestiones de desalojo, si no ha sido demandado contractualmente el menor, no debe haber una protección en ese sentido. Pero sí tenemos, por ejemplo, la figura de la entrega anticipada. Y yo creo que en cuanto se tuviera que resolver una entrega anticipada, que no estamos discutiendo sobre el fondo de la cuestión, si hay, digamos, derechos en crisis o amenazados, donde estén involucrados menores, al ser una cuestión incidental, yo le daría privilegio a derechos de protección supranacional, como el caso de los menores en este caso. No daría lugar a un anticipado, en ese caso. Si es invocado, digamos, esta necesidad de protección del menor y no hubiera otra opción, yo sí lo atendería. Como le digo, tal vez después en definitiva sea diferente el resultado, pero estamos hablando de una cuestión incidental. Sí. Bien, y respecto a los incapaces, bueno, también son todos sujetos de protección una especial. cláusula que impida a determinada persona por ser incapaz la entrada a local inmueble. Y bueno, si está destinado a vivienda, estamos hablando de locaciones con destino a vivienda. Yo me inclinaría sí por eso. O sea, para mí la protección ya, digamos ahora, digamos el juez tiene la obligación de, como juez proactivo, de respetar, implementar y hacer cumplir el derecho supranacional. Tal vez antes tenía esa opción, pero ahora ya está incorporado a la Constitución y ya tiene una jerarquía que todo juez la tiene que reconocer y la tiene que implementar y defender. Doctor Álvarez. Sí, doctora, usted está postulando un juzgado de documentos de educación. Sí. ¿Este juzgado entiende en materia de consumo? Digamos, la jurisdicción está reservada al fuero civil y comercial común en principio. Pero sí podría estar, digamos, estoy haciendo memoria en fallos donde se han reconocido la aplicación de la ley de derecho del consumidor. Y por ejemplo, en cuestiones de desalojos, que el desalojo es materia del fuero de documentos y locaciones, y se pueden invocar, si está vinculado con el cobro ordinario por cuestiones locativas, se puede invocar la ley de derecho del consumidor. Entonces sí se atendería en cuestiones de, digamos, sería aplicable la ley de derecho del consumidor en esos casos.
También puede ser cuando esté en discusión una locación de servicios. Puede estar vinculado también con la ley del derecho del consumidor. Como digo, en principio, bueno, se reserva al fuero civil, pero dentro del mismo fuero, de acuerdo a institutos que pueden llegar a conocimiento, sí. Doctora, perdón, Sí. ¿qué opinión tenés de la mediación? ¿En una etapa previa? En el fuero de documentos, en principio, digamos, un gran porcentaje de los procesos que llegan al conocimiento, que se actúa en el fuero de documentos, que son los procesos ejecutivos, la mediación no es obligatoria. Digamos, la mediación como instituto, pero en los procesos de, lo que decíamos, de daños y perjuicios por locaciones de servicios, la mediación es obligatoria. Creo que se tiene que tratar de... Es como que falta una gimnasia en los justiciables, como para verle lo bueno de la mediación. Cuando yo he estado en documentos y locaciones, como que he visto mucho prejuicio, me parece, de los profesionales en cuanto a la mediación. Entonces, pero me parece que, digamos, como un método alternativo de resolución de conflictos para evitar llegar ya a la instancia propiamente judicial, me gustaría que diera mejores resultados. O sea, yo siempre me parece que hay que promover. Y en el caso de ser juez, ¿llamarías a una audiencia con un expediente que es conflictivo? ¿Llamarías a una audiencia a las partes? Sí. Para ver si puede llegar sería, Sí. digamos, ¿tomarías participación personal? Sí, sí. Bueno, he hecho cursos de mediación. Cuando estaba en Defensoría, si bien no era exactamente mediación lo que se practicaba, pero era constante en el promover audiencias, porque yo creo que lo más importante no es terminar un juicio, sino solucionar el conflicto. Y tal vez llegamos a una sentencia y el conflicto persiste, y puede ser un nuevo proceso, una nueva demanda. Entonces, lo importante también es que el justiciable salga satisfecho con el servicio de justicia. O sea, más allá de que una persona sea acogida a su acción o su defensa, lo importante es que las partes perciban que el conflicto ha sido solucionado. Y es algo que, bueno, digamos, en todos los ámbitos de la vida, de relación, se debería promover más, ¿no? Yo le hago una pregunta, doctora. El Código Civil y Comercial trae consigo un número de normas procesales, dentro de las cuales se encuentra la imposición al juez de comunicar a las partes si es que se va a acoger al principio de la carga dinámica probatoria. Quiero saber su opinión respecto de la constitucionalidad o no de estas normas. Después, ¿cómo es que se relacionan o cómo es el juego de esta norma y nuestro código procesal? Y por último, ¿a qué proceso le aplicaría usted? Bueno, dentro del fuero de documentos estaría vinculado más a lo que son procesos ordinarios, por ejemplo, daños y perjuicios. Un proceso ejecutivo no me parece que... sería desnaturalizar el proceso, aplicar este artículo en un caso así. Salvo que por ahí las partes nos sorprendan y quieran dentro de un proceso ejecutivo y no esperar a que culmine el proceso con la sentencia de trance y después se promueva un proceso ordinario. Si dentro de un proceso ejecutivo nos sorprenden las partes y acceden, digamos, a solucionar, no creo en general que se promueva una cosa así. Como le digo, sería desnaturalizar el proceso. Pero en un proceso ordinario, sí, en un proceso de desalojo también. Siempre y cuando no esté, en pugna un orden público comprometido. O sea, si vemos una parte más débil en el litigio y que tal vez no pueda disponer, como decidir de esto, bueno, habría que ver bien el tema del sistema de cargas de la prueba. Y también, sí, el que esté en mejor posición de probar, si la otra parte está en desventaja, como hablamos de grupos más vulnerables, bueno, en ese caso, me parece sí que la carga de la prueba se debe inclinar por el que esté más favorecido.
Tengo una para enseñarte a una cuestión práctica. Vos tenés años en el juzgado en los juzgados de documento de educación. Y en juzgado vacante también, ¿no? Juzgado vacante. De documentos. Entonces te hago dos preguntas en una. Ah. Simplifico así. Sí. Una es, ¿conocés la nueva ley de subrogancia que surgió? Sí. No sé en qué estado está. Si... Ajá. Bueno. Está promulgada. Ujú. Pero la pregunta es, con relación a la demora y a la complejidad que tiene el juzgado sin juez, digamos, ¿no? ¿Te parece razonable el nuevo régimen? Si es que lo conoces, si no, me decís directamente. Sí, bueno, digamos a grandes rasgos, diferenciando con el sistema anterior. En el sistema anterior había jueces rotativos. Sí. Incluso antes, por ejemplo, en el foro de documentos rotaban 8 jueces para cubrir un juzgado vacante. Ahora, en la actualidad, están desdoblados. 3 jueces cubren un juzgado vacante y los otros 3. Entonces, digamos, de una forma o de otra, cuando hay jueces rotativos, es mucho desgaste para el equipo adaptarse al criterio de cada juez, porque también a cada juez no se le puede imponer el criterio de otro. Y cada 15 días, como era, digamos, como es lo vigente, cambiar un criterio cada 15 días cuando un acto por ahí todavía no ha quedado firme o no, es bastante complicado para el equipo adaptarse. Entonces sí me parece mejor que haya un solo juez a cargo que sea subrogante. De todos modos, por lo que he visto del juzgado, me ha sorprendido el juzgado de la primera del que estamos hablando. De acuerdo al informe mensual que han rendido, están decretando están al día. Entonces van a estar mejor, supongo, si hay un solo juez. Y el clima laboral está bien. Es muy importante. Sí. Tengo otra consulta. O sea, eso está bueno hablar de los jueces subrogantes que están ahora pobres cubriendo de esa forma, ¿no? Sí. Tengo una consulta en función de tu conocimiento, digamos, de los juzgados, de las situaciones complejas de estar en mucho tiempo en juzgados vacantes. ¿A vos qué te parece, digamos, qué es lo que habría que hacer para fortalecer, digamos, la imagen del juzgado, pero no solo la imagen, sino la productividad, básicamente, del juzgado? Que lo que reclaman los abogados siempre es la sentencia, ¿no es cierto? Sí. La decisión final. ¿Te parece que hay que aumentar el número de empleados? ¿Te parece que hay que aumentar la tecnología? ¿Te parece que hay que mejorar el comportamiento colectivo? ¿O te parece que hace falta más relatores? Bueno, en los juzgados vacantes ahora no está cubierto el cargo de relator, pero me parece que no pasa por ahí. Me parece que es fundamental la dirección del proceso. Un proceso donde, digamos, tratemos de ser prácticos, de llegar a una resolución. Yo, por lo que he escuchado, las inquietudes de los profesionales o de los justiciables, hay momentos en que ya ni siquiera esperan una sentencia favorable, quieren la sentencia. O sea, la celeridad ante todo. Después, si estamos hablando de un juzgado de primera instancia donde no se ha acogido a la pretensión o la defensa, bueno, puede ser revisado después, pero ya ir, digamos, allanando etapas. Y yo no sé si incrementar por ahí el número de personal, porque el juez sigue siendo uno solo. ¿Y relatores? Y de relatores, bueno, por ejemplo, estamos hablando de un juzgado vacante sin relator. Hay 2 empleadas, 2 profesionales que están cubriendo ese cargo. Digamos, las sentencias que están vencidas de fondo son 34, la más antigua tiene 1 año de vencida. O sea, no es tanto. Yo creo que, bueno, sí hace falta designar un relator, es lo que está vacante en ese caso. Pero la dirección del proceso es fundamental, porque tal vez se estén complicando el proceso innecesariamente. Y la inmediatez parece fundamental, y la relación del funcionario con el abogado. Pues digo, muchas veces tal vez el hablar, acercarse de un funcionario al mostrador, hablar con el profesional, te permite allanar cuestiones que con el expediente dentro de un despacho uno no las advierte. Y lo que uno quiere es que estén todos conformes, porque si no, también el servicio de justicia, a los que trabajamos en el Poder Judicial, no nos gusta que la gente se queje, pero la gente muchas veces se queja con razón.
Y muchas veces también el solo hecho de que sean escuchados, ya, digamos, ya es como que allana mucho el espíritu conflictivo que puede haber, ¿no? ¿Más jueces que les falta? Eso sí puede ser. Sí puede ser, porque como yo les decía recién, incrementar el personal, tal vez sí, hay siempre un cuello de botella. Claro. Ya sea el juez por sí mismo o con relatores, pero la sentencia, la firma siempre va a ser de uno. Entonces tal vez haga falta incrementar el número de jueces y también fortalecer institutos como la mediación, decíamos. Funciona relativamente bien, ¿no? En el fuero de documentos, como decía recién, el mayor porcentaje son procesos ejecutivos, no van a mediación. En este momento no manejo el porcentaje de cuánto importarían los procesos de desalojo o los ordinarios de daños y perjuicios, que son en los que sí entrarían a mediación obligatoria. Yo le hago una pregunta, doctora. Sí. ¿Usted más o menos tiene alguna idea de los procesos ejecutivos, qué porcentaje o más o menos qué motivos son los procesos donde se plantean excepciones y cuáles no? ¿De este juzgado de la primera o en general? En general. Yo calculo, pero, o sea, es nada más que impresión, ¿no? Como que no sería muy serio que lo diga. Pero tal vez un 30%, 40%. 40% Y en puede este ser. contexto, ¿usted no cree que quizás un proceso monitorio no contribuiría a la celeridad de la justicia? No sé, ¿no? No sé, depende de los alcances del proceso. Porque, bueno, pasa que también estoy haciendo memoria porque en la comisión de reforma se está hablando mucho de eso. Y tal vez eliminar uno de los procesos que sería el sumario. Que queden el ordinario y el sumarísimo. Entonces, no sé si sería lo ideal. Pero también yo no estoy manejando ahora esos porcentajes como para decir si sería lo mejor o no. Yo creo que es fundamental la dirección del proceso. El que sea el juez el que imprima y imprima un trámite y que comunique, que traslade eso al equipo para que el equipo trabaje en consecuencia de esos objetivos, ¿no? Es fundamental la figura del líder y cuáles sean los valores de ese líder. ¿Otra pregunta? La diferencia en el amparo sin pertenencia entre el amparo rural, ponerle un nombre, El 4815. sí, y el amparo del código de procesal civil. Bueno, en el amparo del Código Procesal Civil. No, ¿qué te parece la diferencia? Es eso, básicamente es eso. ¿Es necesaria? ¿Hace falta? ¿Es anacrónica? Bueno, constitucional. no he visto que se discuta la constitucionalidad. Sí, tal vez esté en la falta de una instancia de revisión por la Cámara, porque son amparos los de la 4815 que se agotan en la revisión del juez. Sí. O sea, no hay una decisión definitiva, sino sobre una cuestión de hecho. Son tendientes a superar un momento de conflicto. Si está funcionando así, yo creo que sí, hay veces en que es digno de ser revisado, que se pueden pedir más pruebas, porque si bien no se expiden sobre el fondo de los derechos, sí es cierto que pueden mantenerse sine die una situación de hecho que no sea la que corresponda. Y me parece que es lo que pasa en la mayoría de los casos. ¿Unificarías entonces el régimen, digamos? Sí. Bueno, Incluso, bueno, hay jueces de paz que son legos, entonces, la gran mayoría. Sí. claro. Entonces, bueno, es como que hay menos garantías incluso, ¿no? En ese sentido. Sí, no hay bilateralidad tampoco del proceso, Claro. digamos. Claro, y debería haberlo porque, como digo, porque también decimos, bueno, queda después la acción de fondo a disposición, pero hay que ponerse en el lugar del justiciable, cómo se sentirá como para iniciar después otro proceso. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias. Tema de educación. Sí. El nuevo Código Civil
regula aspectos en forma diferente a la anterior legislación. ¿Qué nos puede hablar respecto de eso? Bueno, Determinadas personas. perfecto. Vigente el Código Civil de Vélez, teníamos que aplicábamos a ciertas situaciones el Código Civil, teníamos la Ley 23.091, que era la Ley de Ocasiones Urbanas, y la Ley de Arrendamientos Agrarios. Entonces había que determinar cuál ley era la que debía aplicarse en cada caso particular. Ahora el Código Civil y Comercial unificado derogó la Ley 23.091, que es la Ley de Locaciones Urbanas, pero la mayoría de sus disposiciones, el fuerte de disposiciones, quedaron incorporadas en el texto del código. Entonces, en definitiva, nos queda el código por un lado y por el otro la Ley de Arrendamientos Rurales. En cuanto a tal vez otras modificaciones muy importantes, es el tiempo en el contrato de locación. El Código Civil de Vélez Arfiel, en el artículo 1510, decía que el contrato debía, como plazo máximo, tenía 10 años, que en su momento había sido considerado, había legislaciones que en esa época preveían arriendos de hasta 99 años, y Vélez Arfiel había sido un visionario en fijarle un plazo máximo a los contratos de locación. ¿Por qué? Porque si nosotros permitimos locaciones de mucho tiempo, es como que la propiedad la sacamos del mercado y se estanca. Bueno, ahora debido a los grandes cambios también, pasaron 100 años, ahora sí se han extendido los plazos máximos a 20 y a 50 años. 20 para el uso habitacional y 50 para otros destinos. Una cosa que me había olvidado, también cambió la terminología, porque antes hablábamos de locaciones urbanas y ahora hablamos locaciones con destino habitacional y otros destinos. Y respecto a los plazos mínimos, Vélez Arfiel no había puesto dentro del texto del código plazos mínimos, que se fueron incorporando con modificaciones posteriores al código y que llegaron a la Ley de Locaciones Urbanas, que tenía 2 años para el destino viviendas y 3 años para el comercio. Ahora también se unificaron esos plazos mínimos y se redujo a 2 años para todos los destinos. La Ley de Locaciones Urbanas también preveía una serie de excepciones a esos plazos mínimos. Por ejemplo, cuando se alquilaba para embajadas, consulados, personal de embajadas y consulado, esa excepción también se mantiene, está incorporada dentro del código. El segundo inciso que también se mantiene es cuando se decía zonas aptas para el turismo. Y si el contrato se excedía los 6 meses, decía la Ley de Locaciones Urbanas, se presumía que tenía otro destino. Ahora el código hace una pequeña modificación y en vez de 6 meses habla de 3 meses. Las demás excepciones siguen siendo las mismas. También el código incorpora una serie de disposiciones protegiendo a menores y personas incapaces o con capacidad restringida, en donde se establece que es nula la cláusula que disponga o impide o restrinja el acceso de la persona menor o con capacidad restringida al lugar objeto del contrato de locación. También Sí. bueno. Esa pregunta Sí, doctora. El CHECO está postulando un fuero de arrendamiento de locación. La materia de consumo, ¿está comprendido dentro del fuero? Sí, totalmente. ¿Usted qué opina de la aplicación del derecho del consumidor? Bueno, sí. En materia de este foro de documentos y locaciones, ahora se están dando, lo toca el derecho del consumidor desde muchos aspectos. Uno de los casos es el contrato de locación, porque el contrato de locación puede llegar a ser además un contrato de consumo, lo cual significa que si es un contrato de consumo habría que también aplicar las disposiciones, ¿no es cierto?, que forman este microsistema del consumidor, que están incorporados dentro del código y que transversalmente afectan, ¿no es cierto?, todas las figuras contractuales. Lo que está muy de moda ahora con el tema del derecho del consumidor es en las ejecuciones, el supuesto de las ejecuciones de los pagarés de consumo.
Con el tema de las ejecuciones de los pagarés de consumo, se plantean, por ejemplo, una serie de cuestiones, como por ejemplo, si son válidos la emisión de este tipo de pagarés. Distinta jurisprudencia en distintos países del mundo, hay países que se prohíben, otros que se aceptan con limitaciones. ¿Qué pasa? En nuestro ordenamiento jurídico, la Ley de Defensa del Consumidor no los prohíbe, y el Código Civil y Comercial Unificado tampoco. Entonces, si aplicamos el artículo 19 de la Constitución Nacional, en el sentido de que lo que no está prohibido está permitido, podríamos emitir este tipo de pagaré de consumo. Ahora, el problema es qué legislación le aplicamos. Si los principios que están dentro del Código Civil y Comercial, de los títulos valores en cuanto a abstracción, literalidad, necesariedad, autonomía, o el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor, en donde exige una serie de requisitos formales que el instrumento debe contener. La respuesta es que, en definitiva, lo que la doctrina y la jurisprudencia del fuero está aplicando es la Ley de Defensa del Consumidor, porque la Ley de Defensa del Consumidor es un ordenamiento de orden público que tiene a proteger, digamos, a este sujeto que está en inferioridad de condiciones. Entonces, si bien se permiten este tipo de instrumentos, están sometidos desde el punto formal a los requisitos de la Ley del Consumidor. Y se están haciendo lugar a las excepciones de inhabilidad de título cuando se tratan, obviamente que se tiene que probar la calidad de partes de consumidor y proveedor, porque hay gente que solamente se limita a invocar la calidad de pagaré de consumo, pero no ofrece prueba al respecto. Entonces, si uno prueba que el actor es una sociedad que se dedica habitualmente a prestar dinero, que el demandado es un consumidor, que no es empresario, y bueno, pide oficios a mesa de entrada y salen una serie de ejecuciones que habitualmente hace el actor, entonces, bueno, podemos probar que es proveedor y hasta lugar a las excepciones de inhabilidad de título. Bien. Doctora, saliendo un poquito de lo estrictamente técnico, jurídico, digamos, a la materia, ¿usted conoce el tema de la ley de subrogancia? Sí. ¿Qué opina usted? Tratándose, siempre hablamos de una ley de excepción, ¿no? ¿Qué opinión le merece la ley de subrogancia que fue sancionada hace unos días por el Poder Legislativo? A raíz de la sanción de esta ley, me puse a leer una serie de distintos antecedentes sobre las leyes de subrogancia. Evidentemente, el problema y la puja de poder de quién designa a los jueces subrogantes existió siempre, y tanto a nivel nacional como a nivel provincial. A nivel nacional, nosotros sabemos que la ley de subrogancia se produce cuando, por una cuestión de muerte, enfermedad, remoción o cualquier otra causa que inhabilite al funcionario por más de 60 días en el ejercicio de su cargo, se debería nombrar un juez subrogante hasta tanto desaparezca esa causa o bien se den las causales de remoción. Ahora, a nivel nacional, esa potestad, me tomo el atrevimiento de comparar a nivel nacional porque me da los fundamentos para sostener el criterio de por qué puedo opinar respecto a la ley provincial. A nivel nacional, primero, a partir del 2004, la facultad de designación estaba de los jueces, estaba dentro del Consejo, de un reglamento del Consejo Asesor de la Magistratura. Reglamento que la Corte Suprema de Justicia en el año 2007 declaró inconstitucional. A posteriori se sancionan leyes que tratan de mejorar el sistema, en donde pasan la elección de los jueces subrogantes a la Cámara del Fuero Superior, que elegía los jueces que estaban en ejercicio de sus funciones, magistrados jubilados, o de una lista que suministraba el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Esta ley tampoco cumplía los requisitos que la Corte Suprema de Justicia había declarado en este fallo del 2007. ¿Caso Uriarte se refiere? No, el anterior, que es Rizo y Rosa. Uriarte es el 2015. En el primer precedente de la Corte dice que para que la ley de subrogancia cumpla
con los requisitos de ser constitucional, tienen que participar en el proceso de selección del juez subrogante los 3 órganos que deben intervenir en el proceso de selección del juez común, que son el CAM, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. ¿Qué pasa? Habíamos quedado que en el 2008 se sanciona esta ley que cambia la subrogancia y en el se vuelve a modificar la ley en el 2015, que le vuelve a dar al Consejo de Salud de la Magistratura la facultad, y la Corte ahí en el caso Uriarte en el 2015 vuelve a declarar la inconstitucionalidad y da una serie de parámetros para la selección de los jueces. Si paso a analizar el texto de la ley provincial, más allá de lo que uno pueda opinar, creo que sí cumple con los requisitos que había fijado la Corte en el caso Uriarte, en el sentido de que sí participan en este proceso de elección el CAM, que va a ser el órgano encargado de confeccionar las listas, y bueno, el Poder Ejecutivo que seleccionará y el Senado que da el acuerdo. En esta nueva ley, lo que tengo entendido es que el plazo máximo, porque ese yo creo que es otro. Yo creo que cuando hablamos de subrogancia, los problemas es quién hace las listas, quién pueden formar parte de esas listas, que son los temas de debate, y cuánto tiempo pueden también durar en sus funciones los jueces subrogantes, que son los temas en donde se produce la rispidez. Esta ley establece un plazo de 2 años, que excepcionalmente y por motivos fundados se podría extender 1 año más. O sea que formalmente creo que sí. Es algo de lo que plantea el caso Uriarte, digamos, que plantea la Corte. ¿No? Exactamente. Que tiene que tener tiempo. Exactamente. Porque si no estamos incumpliendo la garantía constitucional de, por un lado, la independencia de los poderes y por el otro lado, del juez natural, que todo ciudadano también tiene derecho. Para mí está... Bueno, ¿me retiran? Le hago una última pregunta. Sí. ¿Qué opinión tiene respecto de las hipotecas abiertas? En esta hipoteca donde va una persona a un banco y le da en garantía su inmueble para todas las operaciones que... Este tipo de hipotecas abiertas, seguramente si la persona va a ir al banco, también va a quedar dentro del ámbito del derecho del consumidor. Entonces también vamos a tener que verificar porque si bien... costó que entre el tema de la inhabilidad de título respecto a los pagarés de consumo, cada vez que nos encontremos con este tipo de operaciones en donde nos encontramos con un banco y con consumidores que acceden al crédito, porque seguramente la persona que hipotecó es garantía de un saldo de una cuenta corriente bancaria, de un crédito hipotecario, entonces seguramente también deberán aplicarse los principios del derecho del consumidor. ¿Qué opina, doctora, de la exclusión de los servicios profesionales del régimen de consumo, siguiendo la línea esta del consumo? ¿De la ley de derecho al consumidor? Creo que en términos generales y como abogado que ejerzo la profesión, ¿no? Creo que me parece bien estar excluido porque no creo cumplir con los requisitos de la ley en el sentido de ser un proveedor de servicios. A los fines de aplicar, ¿no es cierto?, la ley de defensa del consumidor, porque si no creo que se nos estaría limitando, hoy por hoy está tan protegido el consumidor, es más, yo estuve estudiando en Salamanca el año pasado y ya se está viendo la manera también hay consumidores que están tan sobreendeudados que se está tratando de rever la manera de proteger, digamos, tanto lo protegemos que se sobreendeuda. Entonces creo que frente a la relación profesional no se da tanto esa relación de disparidad para que se nos aplique el régimen de la ley de defensa del consumidor. ¿Esa protección es ficticia o es real? La protección del consumidor. En términos prácticos, la que usted hace mención. Referida al consumidor, si es ficticia. ¿O es real? En términos prácticos, no en términos legales.
disculpe, En referido... términos prácticos, un ciudadano, ¿qué sentiría si Ah. usted me dice que está sobreprotegido? Con referido al consumidor en Usted dice que general. está sobreprotegido, Sí, yo digo, claro. El ciudadano, ¿qué siente? en este No, país? el ciudadano no. Aparte, sinceramente, el ciudadano para activar sus mecanismos de defensa tiene que ir a la Secretaría de Comercio Interior con todo lo que uno padece para que llegar a la audiencia. El ciudadano común no se siente protegido, pero el profesional que ejerce la profesión tampoco creo que puede estar sometido al mismo nivel que una empresa multinacional que presta servicios. Claro, la pregunta debe estar referido al análisis que ha hecho respecto a el esa teoría de la sobreendeudamiento. sobreprotección que lo lleva a sobreendeudarse. Endeudarse. No, el ciudadano En realidad, común no lo el siente. sobreendeudamiento está más, me parece a mí, Sí. tiene más que ver con una- Le doy una préstamo, le política de doy préstamo, enganche para exactamente, tenerlo le doy. permanentemente. Más que a la protección Sí, de, sí, sí, de sí. la ley de consumidor. Sí. Me parece que esa teoría está muy fomentada por Sí, por los ciertos grandes grupos claro. económicos, sí. Pero no queda que es lo que también como todo llega a un punto que después vuelve a ubicarse las cosas tal vez más equilibradamente. Eso podría ser en España. Yo digo, por eso, poniéndome en el plano local. No, un sí. ciudadano argentino puede sentir, primero que es difícil que esté sobreendeudado, Bueno, yo estaba porque es leyendo. complejo el acceso al crédito. Pero el crédito informal podría ser. Fíjate a ver la tarjeta Sí, y Con crédito. los intereses de la tarjeta a ver si no se son. Sí, Pero, estamos- pero Yo me siento sobreendeudada. Claro, pero al margen de eso, Todo. en realidad el sobreendeudamiento del ciudadano argentino es por necesidad, digamos, no por un... No por sobreprotección. Claro, no por Bueno, sobreprotección. inclusive respecto al tema de las Ese es ejecuciones Políticas hipotecarias, de las propias también entidades estaba financieras, de la emisión de leyendo la tarjeta que en de- España se estaban involucrando los derechos humanos para evitar los desalojos después de la crisis que hubo en España como consecuencia. De la burbuja hipotecaria, digamos. Exactamente, se invocaban los derechos humanos, el derecho internacional de los derechos humanos para justamente evitar las ejecuciones hipotecarias. Doctora, volviendo a la pregunta que le han hecho primero de la exclusión de los servicios profesionales, ¿qué lo protege al consumidor de servicios profesionales? En nuestro caso en particular, siendo generalmente los profesionales estamos matriculados, ¿no es cierto?, en un colegio que regula la ética de la profesión. Así que si la persona considera que faltea mi ética, me puede perfectamente denunciar en el colegio profesional y además hacerme un daños y perjuicios por mala praxis. O sea, no creo que quede Normas del desprotegido. derecho común, digamos. Claro. Y la disciplinaria de los particulares. Pero sí que no creo que sea justo tampoco que a nosotros nos traten como proveedores y nos apliquen, tal vez podremos crear algo Hay por ahí intermedio. y tal vez en Europa también hay empresas jurídicas Claro, lo que pasa es que uno tal vez... Eso lo prevé la ley. pero bueno, el común Claro. de los, Comunes de los gratuitos profesionales, artesanales. el común de los profesionales Claro. de nuestro medio no está. No Claro, tiene por ese eso yo hablaba del esquema profesional organizativo, está individual que... Claro, no está claro. Bueno, doctora, ¿Puedo muchísimas ir? gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Personales que hacen a la futura juez, ¿no? O juez. Así que formulamos preguntas diversas. No te sorprenda que te preguntemos por cuestiones cuasi familiares. ¿Está bien? No entrando en la vida privada, pero ahí digamos. No, pero ahí, influyen mucho a la hora de Influyen. trabajar. Hasta Influyen mucho. cuestiones técnicas jurídicas que Sí, también también estamos influyen. habilitados para preguntar. Así que Bien. de eso se trata, con mucha tranquilidad, sin nervios, sin nada, porque toda la conversación. Y bueno, tranquila. Ninguno acá es un catedrático que te pueda asustar. Sí, Así sí. que tranquilo. Bien, ¿Ah? bien. Creo que ninguno se siente un catedrático, capaz que estoy enfermo. Para nada. Ah, bueno. Sí. Somos Sí. todos abogados de pasillo, diría el doctor Conrado Martín. Así que tranquilo. Bien. ¿Vos sabés? Bueno, yo una pregunta que le he hecho ya a los colegas entrevistados hasta ahora, doctora.
En el foro que usted postula, el documento de locaciones, ¿hay materia de consumo? Es Sí, decir, ahora. El consumidor se podría aplicar. Yo estaba escuchándolo a los jueces que están y algunos estaban discrepando con el tema, ¿no? Pero precisamente una de las reformas del Código Civil nos invita a replantearnos el tema de consumo y nos invita a replantear todo lo que es el juzgado de documento y locación y todo lo que es el instituto del mercantilismo, de la literalidad. Y el Código Civil nuevo, el derecho del consumo ya viene desde la sanción de la Constitución del 94 como un derecho de tercera generación. El Código Civil nuevo lo que hace es reivindicar este proceso de constitucionalización del derecho privado. Y cuando estábamos estudiando precisamente hemos visto un fallo súper novedoso, a mí me pareció re lindo el fallo de Buenos Aires, de un banco, en donde cómo hacía ceder la literalidad de un pagaré frente al Instituto del Consumo. Y cómo hacía cambiar inclusive hasta el proceso ejecutivo, que es un proceso tan literal, tan abstracto, tan, digamos, limitado frente a lo que es, digamos, el derecho del consumidor. Sí los estuve escuchando a los jueces de documento y locaciones también sobre ese tema, que algunos dicen esto era materia civil y comercial y ahora es nuestra, y sé que hubo algunos fallos, no fallos, sino que muchos juzgados civil y comercial han declinado competencia en favor de documentos y locaciones con respecto. Me parece que vendría, me atrevo a pensar que vendría declinar la competencia cuando estamos hablando de que la relación de consumo está basada en un pagaré o está basada, digamos, en un título ejecutivo. Únicamente. Y bueno, ahí es donde viene también el... ¿O hay otras cosas que entran? Hay otros casos. Con respecto a este juzgado, les voy a decir la verdad, me he ido a charlar con el secretario de la primera del documento, me ha parecido un chico sumamente agradable, ha sido muy generoso con nosotros, y me contaba inclusive que han tenido hasta un juicio colectivo, lo cual nos sorprende, un juicio colectivo en documentos y locaciones, no deja de ser sorprendente. Así que bueno, sería cuestión de seguir estudiando. Eso también es otra característica, ¿no? El nuevo Código Civil, cómo nos invita a todos a seguir estudiando. Creo que un juez del fuero que sea, siempre tiene que estar con ganas de estudiar, investigar, ver qué está pasando y cómo esto de cambiar criterios en algo que ha sido, me imagino todo lo que es el tema del consumo, un cambio de criterios muy importante en el ámbito de documento y locaciones. Sí. No sé si es suficiente. Sí, perfecto. No, yo después voy a preguntarle. Yo le pregunto, doctora, ¿cuál es su opinión respecto de las hipotecas abiertas? Es decir, aquellas donde una persona garantiza con su inmueble un X número de operaciones, que por lo general se celebran con los bancos, pero esto no quiere decir que se pueda celebrar también de particular a particular. A ver si porque, a ver, le aclaro quizás aún más. Las hipotecas abiertas hoy tienen recepción legislativa en el Código Civil y Comercial nuevo. Sí. Anteriormente sí. No. Y la doctora Kemelmacher ha escrito sobre el tema y ha escrito bastante, y ella tiene mucho que ver con la redacción del código. Volveme a reformular la pregunta, doctor. ¿Qué opinión tengo sobre las hipotecas abiertas? Porque las hipotecas abiertas lo que permiten es que una persona garantice un montón de deuda con un inmueble. Porque el tema de la hipoteca es un derecho real, pero que es una garantía de un derecho personal. O sea, lo que la deuda... La hipoteca es, digamos, la sigue al derecho personal. Es un caso medio extraño. Y tendríamos que ver cómo se van satisfacer, en el caso de ejecución, el orden de prelación. Me imagino que a eso apuntás. Hasta dónde se puede. Si el Código Civil nuevo trae exactamente cómo se tiene que ejecutar las hipotecas y el orden de prelación con respecto a eso. Y si incluía los intereses, las costas adentro de la hipoteca. En realidad hace lo que se plantea hacia la nulidad misma de la hipoteca. Porque el problema que planteaba la hipoteca abierta con anterioridad al código es que se perdía el carácter de especialidad que requería el código. El nuevo régimen permite o rompe en algún punto este principio de especialidad. Era nada más que eso. Habría que estudiarlo en virtud, digamos,
de todo lo que formula el Código Civil nuevo. La luz es un código que tiene varios artículos y que hay que entenderlo a la luz de los primeros artículos, ¿no? En cada caso en particular. Sí. Doctora, ¿cuál es tu motivación para ocupar ¿Este cargo? este cargo? Bueno, yo soy abogada de pasillo, ¿no? Y el rol del juez, lo miro al doctor, es un rol que al abogado del pasillo uno siempre aspira a mejorar y siempre aspira a ver de afuera cada juzgado y decir, si yo fuera juez haría, me gusta esto, no me gusta esto, y bueno, hay que estar ahí. La verdad que la investidura del juez, el rol y la función que tienen es cautivante. A mí esto me gusta y he descubierto que es un cargo en donde se juntan muchas cosas que a mí me apasionan. Yo soy abogada de pasillo y a la vez soy docente universitaria, ¿no? Y como docente he aprendido en el marco de la docencia, con la charla con mis alumnos, uno aprende más de los alumnos, ¿no? Uno aprende. Una vez que me han hecho una pregunta años atrás, doctora, ¿y qué dice la justicia, la jurisprudencia sobre eso? Y ahí uno se da cuenta lo importante que es un juez, porque un juez va a poner el punto final, la justicia, un juez, la Cámara, a una cuestión legislativa. Yo puedo tener leyes que van mutando en el tiempo, que van cambiando, pero cuando la cuestión se judicializa, ya ahí se pone el coto final al tema y ahí se resuelve en definitiva todo. Por eso creo que los jueces están invitados siempre, además de trabajar en equipo y cómo se trabaja dentro de un juzgado, ¿no?, a investigar, a ver cada caso en particular, este tema que me acabas de plantear, que vamos a ver cada caso en particular, el nuevo código, las nuevas leyes, la jurisprudencia que nos viene diciendo, qué está sucediendo nuevo, y tiene mucho que ver con lo que uno hace. Yo soy investigadora y la verdad que he empezado a investigar jurisprudencia y me ha parecido fascinante. A ver, vamos cambiando de criterio, hay nuevas leyes, se ha cambiado el criterio en esto, cómo se ha receptado, y pienso que un juez tiene que estar permanentemente haciendo eso, investigando, estudiando, además del rol que tiene de manejar el grupo humano que le toca manejar. En ese sentido, cuando ejerzo documento y locaciones me sorprende, y lo digo felicitándolo al juzgado la séptima de documentos, ¿no? A veces voy, están en reunión y sabemos que es el primer jueves, el segundo jueves de cada mes, y cierran el mostrador un rato y están escuchándolos a todos y cómo se está manejando y viendo cómo mejorar. También me imagino que eso de dirigir, de acomodar un juzgado, de ver hacia dónde va, de sentar un criterio, debe ser también un rol bastante lindo. ¿Y vos conocés, doctora, la situación del juzgado actualmente? De la primera de documentos, sí, la doctora Graciela López de Valverde, que se ha jubilado hace 2 años. Era un juzgado muy prolijo, muy lindo, muy rápido, muy expedito. Ayer hemos estado hablando con el secretario, reitero, es una persona muy agradable. Le están entrando un promedio entre 60 y 90 causas por mes, estaríamos ya más o menos en unas 200 causas. Nos contaba que tiene que depurar, porque hay en trámite unas 20.000, pero que tienen que hacer ahora una depuración. ¿Trámite 20.000? No, en trámite quedarían unas 4.000, que tienen 20.000, que bueno, ahora tienen que hacer la depuración. Están muy al día con las sentencias, están muy al día con el despacho, con los escritos agregados, con las cédulas. El informe que él nos ha mostrado, la verdad que los admiro, porque están con 2 subrogancias en documento y locaciones y han sabido distribuirse. Sé que en la primera el juez de la tercera va alternando y después hay 3 jueces que hacen la primera y 3 jueces que hacen la segunda, lo cual también ayuda a la gente que está haciendo los primeros decretos y las sentencias, de tener que acomodarse al criterio de cada juzgado. Sé que hay 2 secretarios, que hay 2 pro, que la chica que hace los primeros decretos hace las cautelares. ¿En política, en documento? Aparte En documento, en civil y en familia, más que nada civil. Sí. Trabajo, En documento sí, digamos. sí, en documento sí, siempre es lo que más me ha gustado, lo que más he hecho. Y al fuero de documento a veces uno cree que es un fuero netamente comercial, ¿no? Pero un juez de documento tiene en sus manos el patrimonio de una persona, una hipoteca. Es la vivienda de una persona, está en manos de un juez. ¿Y quién no ha tenido, al igual que en familia, que pasar por el fuero de familia o de documentos? ¿Quién no ha tenido un cheque, un desalojo, una locación? Una locación es algo por lo que todos los abogados pasamos, que todos tenemos, o sea que son fueros que son el día a día. Pero eso es una pregunta, ya que hablaste de hipoteca. En el juicio de ejecución hipotecaria del inmueble que fue subrogado como consecuencia de incumplimiento de la obligación asumida en el que reside una persona menor o mayor,
¿cómo actuarías? ¿Cómo entiendes que podrían ponderarse los principios constitucionales y los pactos internacionales de derechos humanos? Bueno, ese es similar a uno de los casos que nos tocó en este fuero, ¿no? El desalojo con el menor de edad. Y es todo un tema porque ahí están conjugándose dos derechos que tienen una supremacía muy importante. El nuevo Código Civil nos invita, le pide al juez que evalúe, digamos, que evalúe también los pactos internacionales que ha suscrito la Argentina, y entre esos están los derechos del niño. Pero eso tampoco puede vulnerar el derecho de la propiedad o el derecho de digamos, del acreedor. Para eso he visto que una de las soluciones propuestas que me parecen muy lógicas es siempre darle intervención al defensor de menores, y en este caso, en el caso de Tucumán, a la Dirección de Minoridad y Familia, porque yo no puedo someter a un acreedor, al poseedor, al hecho de que haya un menor, porque si no, estaríamos impidiendo que se realice, digamos, el tracto comercial. O sea, si yo voy a alquilar o voy a hipotecar y sé que ahí va a vivir un menor, tal vez estoy frenando. Tampoco lo puedo desalojar al menor sin asegurarle todos los derechos, pero esos derechos primero le competen a los padres y al Estado en segundo lugar. Entonces, asegurar ahí, creo que el juez lo que tiene que asegurar es el proceso, las vistas correspondientes, las intervenciones correspondientes a los organismos estatales que correspondan. En este caso, la Dirección de Familia y Minoridad, creo que es. Ajá, si fuera mayor. Y si fuera mayor, si fuera un discapacitado, bueno, el Código Civil también nos invita a tener una suerte de mirada especial con los discapacitados, ¿no? Está en los primeros artículos del Código, también obraría de la misma manera. Para eso tienen defensores especiales y para eso también tienen los organismos del Estado que tienen que velar por los derechos de ellos. Quizás con ese tema te llevo Sí. a otro que tiene que ver con el fuero, que es el amparo de simple tenencia. ¿Conoces que hay dos regímenes de amparo en la provincia? El, Simple tenencia. el amparo a la simple tenencia es una medida que podríamos calificarla no pero está bien. Te completo la pregunta. Sí. ¿Conoces la existencia de los dos regímenes? de los Amparo dos. de simple tenencia. Conozco la existencia del amparo a la simple tenencia, no sé a qué apuntás con la... Es que hay dos regímenes de amparo de simple tenencia coexisten en la provincia, uno es rural y el otro es el código predio procesal. urbano, sí, el Sí. código procesal. Uno es cuando se produce fuera del ámbito de San Miguel de Tucumán, sí. Exactamente. Lo realizan los jueces de paz. Exactamente. La pregunta es, ¿te parece constitucional el amparo a la simple tenencia que realizan los jueces de paz? Vos sabés que perdón, ¿no, doctor? Cuando yo estaba Sí, estudiando, ahora, por supuesto que agarro primero la ley orgánica de tribunal y veo las funciones del juez de documento y locaciones, y desde el inciso tercero en adelante está todo lo que hace a los jueces de paz. Entonces ahí habría que replantearse el rol de juez del paz, porque es mucho el rol que tiene el juez de paz, ¿no? O sea, no tan solo del amparo a la simple tenencia donde juez de documento y locaciones después va a convalidar o no la decisión tomada por el juez de paz, sino todo lo que hace un juez de paz. Entonces habría que ir por ahí, no sé si es más... Pero ponderando el amparo a la simple tenencia tal cual está, el amparo es el rural, ¿te parece constitucional o no? Si me parece constitucional, ¿Vos dirías que es constitucional o no? Porque vos vas a revisar la sentencia. yo voy a revisar las sentencias en ese caso. Sí. Y si tiene que ver con el nombramiento de los jueces de paz, Sí, bueno, por claro. ahí tal vez podríamos Daría la evaluar vuelta, si es constitucional o no. Si son jueces o no. Si son jueces o no. Si seguimos el mecanismo o no. Y están Con respecto asimilados. al proceso del amparo. Estoy de acuerdo con respecto al proceso, no en cuanto al cargo del juez de paz, estoy de acuerdo que lo haga el juez de paz, porque el juez de paz es quien conoce a quién detenta la propiedad, a quién... A ver, nos imaginemos un amparo a simple tenencia en un lugar de campo muy alejado. ¿Quién es el que conoce a las partes? Es el juez de paz, Está bien. porque es el vecino, es el que sabe. Pero ¿qué opinas de la unilateralidad del proceso, de la falta de bilateralidad? Es que es una medida expeditiva y tiene que ser rápida. ¿Por qué Y acá después no? tiene... ¿Por qué acá no sería así? Ah, sí, acá cuando lo hacemos en documento y locaciones sí le damos traslado, es verdad eso. Sí, habría que darle intervención y tal vez el juez de paz ya tendría que llevar adelante un proceso. ¿O hay desigualdad ante la ley? O hay desigualdad ante la ley, sí, hay desigualdad ante la ley. Para eso tiene la facultad de revisarlo acá en documento y locaciones. Deberían Ahí algunos- solucionando, algunos ahí lo jueces deberían solucionamos. decir algunas cosas ahí. Claro, la facultad Sí. está de vuelta acá. Pero eso creo que es muy complejo porque habría que evaluar desde los juzgados de paz. Hoy tenemos muchas vacancias en los juzgados de paz. Sí, sí. La ley de cómo se han cubierto los juzgados de paz también ha sido muy cuestionada. Quiénes podían ser, hasta hace poco eran juzgados legos, ahora no. No,
Sí. Es una cosa. Bueno, eso yo creo que por ahí es más complejo. Sí. Está más complejo. ¿Una pregunta? Sí. Yo tengo la última pregunta. Teniendo en cuenta que en el fuero documento hay ejecuciones que son de menor cuantía, Sí. me refiero a menor cuantía, que la mayoría debe ser inclusive por abajo del mínimo del honorario Ay, profesional. sí, qué tema. ¿Cómo juega Qué a ver, tema. este mínimo que prevé la ley 5480 con la limitación que nos pone el 505 o del Código Civil o 724, que es el que Claro. no puede superar el 25% de del la- monto de la condena o oferta transaccional? En tu caso, en tu cargo de juez, por un proceso menor, ¿qué honorario fijaría? Como juego, como abogada, es un tema de criterios, ¿no? Y los juzgados de documento ahora lo están resolviendo con criterio y he visto que la Cámara, en algunos casos, avala respetar el mínimo que establece el código, la ley de 5480, que es lo que establece el Colegio de Abogados, pero ahora están avalando el criterio seguido por la novena de documento, que es, en los casos de menor cuantía, se regula la mitad. Eso ya creo que cada juez va a establecer, yo voy a regular la mitad, voy a regular menos de la mitad. Pero aún cuando supere el 25% que nos pone el código de fondo. Vos sabés que, con perdón que te trate Sí, de sí, vos, sí, doctor, estoy muy claro. nerviosa. No, A usted tranquila, también. por favor. No hay problema, Sí, sí, tranquila. Ningún tipo de problema. Me hace bien, la verdad que me está. Y ahí hay dos criterios que como abogado también lo tenemos que ver. Como abogada litigante sí nos gusta que nos regulen bien, pero como parte, por ahí hay ejecuciones que son menores a 1.000 pesos. Y tenemos que respetar los casos de los apoderados, que son los 5 o 6 grandes estudios que más manejan documentos y locaciones, que son apoderados, que trabajan bien y que hay que regularles encima en el doble carácter. Y se va muy lejos. Yo creo que hay que tener un criterio y que también estamos invitados a ver cada caso en particular, porque no es lo mismo un juicio en donde hemos llegado a una sentencia de trance y remate sin que se haya personado la otra parte, sin que se hayan opuesto excepciones, aunque sean por 1.000 pesos, o un juicio de 1.000 pesos donde la otra parte me ha litigado, me ha opuesto excepciones, me ha apelado. Y ahí yo creo que hay que ver cada caso en particular. Quienes sostienen, yo creo que sí hay que bajarlo al límite en esos casos, ¿no? Yo creo que sí hay que regular menos, salvo que haya sido un juicio muy peleado. Quienes sostienen la otra teoría, que hay que ajustarse a la ley 5480, entienden que la persona, el demandado, que ha permitido llegar hasta su instancia, como una suerte de multa o de condena, tiene que soportar las costas del juicio. Porque generalmente se agotan las vías procesales previas. Y uno sabe. Yo opinión particular. Yo creo que hay en casos particulares que la norma de 505 es bien inconstitucional. Porque si la parte de lo que 505 plantea es una responsabilidad por las costas. Y la 5480 fija un mínimo. Entonces nosotros tendríamos que regular el mínimo y tendría que afrontar el 25%. Ahora, si yo pruebo que esta persona podría afrontar más y que esto afecta a yo como abogado, mi derecho de propiedad, a cobrarse 1.200 es inconstitucional. Aparte no es el actor, es el abogado. Y no nos olvidemos que los honorarios tienen régimen, son alimentos. Pero ahí vuelvo, cada caso en particular. Para eso somos jueces. 480 da pautas. Da muchas pautas, sí. ¿Listo? Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y los quiero felicitar, la verdad, porque han estado hasta ahora escuchándonos a todos nosotros. Yo sé lo que es. Bueno, muchas gracias. Hola José, ¿cómo andas? Bien. Eso no noten ustedes, ¿no? Por redacta, ¿no? Pregunta impertinente también. Bueno, así que queda en manos de los consejeros que van a ir tomando. Doctor, yo voy a empezar. ¿Conoce el estado del juzgado actual? El juzgado porque estás concursando, ¿tenés un motivo o te has enterado de la situación real del juzgado? Sí, concurro todos los días ahí. En cuanto a funcionamiento, cómo está funcionando, a pesar que no te puede. Sí, pero es... Sí, bueno, se resiente un poco el funcionamiento, obvio, tienen que firmar distintos jueces, atender 15 días cada juez, obviamente. Y no hay
adentro no hay quien mande, es una pequeña anarquía, ¿entendés? Pasaría en cualquier juzgado que no hay juez. Está bien, pero no entiendo de que esa es tu pregunta. Sí. No, entiendo de que lo que el doctor te quiere preguntar es si conoces la cantidad de causas que hay, esto es lo que... Sí, en general, digamos, juzgado. Para estar sin juez, trabajan bastante bien. Se trabaja bastante bien. Pero si hay juez, obvio que se trabaja mejor. Claro. Sí, sí. ¿Qué opinas de la doble instancia, del doble turno que tiene el juzgado de documento de locación? ¿Cree que el doble turno es útil, hace la utilidad del funcionamiento del juzgado en general, no solo de este juzgado? ¿O cree que se lo utiliza bastante? Vos vas de 1 a 4 y ves muchos abogados que hacen trabajo que no pueden hacerlo a la mañana, ¿entendés? En algo seguro que es útil. Y obviamente nada es perfecto, tiene sus inconvenientes, ¿entendés? Cuando pedí algunas cosas a la mañana, no lo firma el pro de la tarde, el secretario de la tarde. La suma y resta creo que es bueno. Doctor Valdés. Sí, perdón, doctora. Estimado, el fuero en que usted está postulando es documento y locaciones. Sí. ¿Estima usted que hay materia de consumo entre las causas en las cuales debe resolver el juez y atiende el juez en su despacho? Sí. Está muy en boga. Hay un avance de todo el derecho de consumo de la jurisprudencia en estos últimos 20 años. Muchísimo. Yo sería un poco reacio, pero bueno, la jurisprudencia va a ir mandando, ¿entendés? ¿Usted es reacio, dice? A la penetración de toda esta doctrina, de toda jurisprudencia del consumo en contra de las leyes de documento y locaciones, de los papeles, específicamente, concretamente de los pagarés, de poder inquirir en la causa. Pero bueno, los lineamientos van a empezar a llegar solos. ¿Los contratos? Esto es aplicable a todo. El derecho de consumo en estos últimos 20 años es la rama, digamos, que más ha ganado importancia, protagonismo. ¿Alguna otra pregunta? Yo, doctor Pablo Torres. Doctor, le hago una pregunta, teniendo en cuenta que en el fuero hay muchos procesos de baja cuantía. ¿Sí? Por darle un ejemplo, de procesos cuyo monto quizás sea menor al mínimo que establece la ley o el Colegio de Abogados según el 39 de la 5480, o sea, menor a 6.300 pesos actualmente. ¿Cómo juega este mínimo respecto al artículo 505.724 del Código Nuevo, del Código de Fondo, en cuanto establece que los honorarios no podrán superar el 25% del monto de la sentencia o transacción? Bueno, es un tema muy para conversar interesante. Yo tengo una postura que al Estado cada juicio de eso en cuanto a estructura le cuesta muchísimo. Sería de una idea de que no se pueda demandar de 2.000 pesos para abajo, no sé, porque el precio de la estructura que le insume al Estado cada juicio de esos pequeñitos es muchísimo más alto del valor pecuniario que se reclama. Y la regulación tendría que ser por el mínimo que fija la ley 5480, sin respetar el tope del 25%, y lamentablemente tendría que ser de acuerdo al monto reclamado, ¿entendés? No va a poder por un juicio de 800 pesos regular el mínimo de 6.000 pesos, ¿entendés? Ahí sería desproporcionado. Lamentablemente para los abogados, para nosotros. Bien. Ya le pregunté yo. Por favor, una pregunta, doctor. Sí. ¿Qué opinas de la exclusión de los servicios profesionales del régimen de consumo? Que seguramente lo que te preguntaba algo sobre el régimen de consumo. No entiendo. ¿Qué opinas de la exclusión de los servicios profesionales del régimen de consumo? El trabajo del abogado fuera de... Sí, de consumidor.
O el trabajo de un médico, o el trabajo de un dentista, o el trabajo. No lo tengo pensado. Necesito más tiempo para formar una idea. Con respecto al tema del consumo. No, de los servicios profesionales. Las actividades liberales que estén incluidas dentro de... Sí, ¿por qué están incluidas? ¿Por qué no están incluidas dentro de la relación de consumo? El trabajo o los servicios profesionales, laborales. Eso es lo que quería preguntar. Claro. Que la pregunta es esa. ¿Qué opina de la exclusión de los servicios profesionales del régimen de consumo? ¿Esto qué opinas? Están excluidos, digamos, pero tu opinión quería saber. No tengo ni idea formada. Con respecto al tema de... te voy a hacer una preguntita. ¿Conoces el régimen de subrogancia que acaba de instaurar la provincia? He leído mucho en los diarios, en los medios, sí. ¿Cuál es tu opinión sobre ese tema? Te para decir cosas a favor y cosas en contra. Digamos, es interesante que no queden estos juzgados acéfalos, ¿entendés? Porque no gana nadie, ¿entendés? Perdemos todos, malo los que litigamos. Y la gente de adentro también, gente dentro del juzgado también, ¿entendés? Porque escucho, qué sé yo, relatores que tienen que ir a buscar la opinión de los distintos jueces que cambian cada 15 días de acuerdo al turno, ¿entendés? No sé si será la mejor solución o la solución perfecta, pero sí estoy de acuerdo, ¿no? Parece interesante. Y de tu vivencia en el proceso este que acabas de pasar, que es el proceso concursal CAM, ¿qué opinas de la posibilidad, digamos, de instalar en este proceso concursos múltiples? Tú sabes que tenemos muchas vacantes y en algunos casos son del mismo fuero. Sí, también he leído y hemos conversado ahí y si no tengo mala memoria, hubo concursos múltiples, los primeros. Exactamente. Está bueno, se ahorraría mucho tiempo, mucho desgaste para ustedes, para nosotros, para todo el mundo. Sí, está bueno. Y sobre la gestión del juzgado. Sí. ¿Cómo te gustaría o cómo gestionarías vos el juzgado? ¿Qué herramientas utilizarías? ¿Qué herramientas conocés que se pueden usar? Yo veo ahí concurso todos los días, documentos y locaciones, y veo que internamente están muy bien organizados. Cada uno cumple su función, el relator, el que hace cédula, el que hace mandamiento, el que recibe la oficina. Para mí están muy bien organizados. No creo que lo organizaría en una manera distinta a cómo funcionan. Y funcionan bastante bien. Será un poco más lento, un poco menos, pero para la cantidad de causas que tienen esos juzgados, yo no tengo queja. Para la cantidad de causas que acabas de decir. En tal caso, ¿qué harías para mejorar el funcionamiento aún de los juzgados? ¿Qué te parece que no qué harías vos, sino qué debería hacer el sistema? Bueno, por ejemplo, eso ya le concierne al legislador, pero por ejemplo, no permitiría que se demande por menos de 2.000 pesos y que hay 1 millón de juicios de 2.000 pesos, ¿entendés? Por lo que ya señalé, por el costo de cada litigio en la estructura del Poder Judicial. La creación de nuevos juzgados ¿sería? O juzgado, no sé si en cantidad o por ejemplo dividiría juzgados especiales, digamos, para juicios de menor cuantía, por ejemplo, porque ves, digamos, miles de procesos por muy poca plata, ¿entendés? ¿Qué hacemos con los procesos de menos de 2.000 pesos? Sí, ya sé, sí. Porque el problema es que sí, en teoría no podría. En teoría no podrías limitar, por supuesto. O crearía un juzgado especial para de menor cuantía, ¿entendés? ¿Sí? Yo no más.
Listo, Bueno, gracias. gracias a ustedes. Luego. Gracias. Hasta luego. Te felicitamos. Estás en la tercera etapa del concurso y eso es Sí. muy bueno. Aparte concursos 3 veces nomás, Sí, así sí, que no... sí. Venís con poco antecedente, pese a que somos abogados. Bueno, es lo que me está complicando un poco el tema, con antecedentes, y estoy trabajando para mejorarlo. Bueno, esta etapa no es un reexamen de tus conocimientos jurídicos, ni mucho menos eso ya pasó. Sencillamente se trata de una evaluación de la personalidad de la persona que aspira a la judicatura. Y para eso podemos formular preguntas en el sentido más amplio, de cosas muy vulgares, o comunes, o familiares, o de inquietudes, etcétera, hasta cuestiones técnicas que pueden ser un poco más complejas. Pero de eso se trata y, por supuesto, estamos en el diálogo de colegas, hemos sido muchísimos años colegas, hemos compartido juicios a favor, en contra. Así es. Hemos estado asociados y hemos peleado, así que bueno, estamos acá en la mesa de amigos, un diálogo para que los consejeros formulen y se saquen las inquietudes. Bien. José, ¿querés preguntar? Bueno, doctor, ¿conoces el estado del juzgado por el cual vas a concursar? ¿Has tenido la oportunidad de ver en qué situación está? Sí, esta mañana he tenido la oportunidad de concurrir al juzgado porque la verdad que me notificó como telefónicamente el viernes a última hora de que debía concurrir acá a la entrevista. Pero tenía muy buena disposición de parte de los funcionarios del juzgado, del secretario particularmente, pero poco tiempo de mi parte para poder indagar un poco más de lo que me hubiera gustado hacerlo esta mañana. Pero en base a lo que he podido ver, a las estadísticas, a lo que me mostró el secretario, he visto que es un juzgado que, a pesar de la falta de juez que tiene, está bastante al día, no tiene muchos atrasos en cuanto a la sentencia interlocutoria o la sentencia definitiva. La parte de decreto está bastante bien, digamos, lo tienen al día al juzgado, y por lo que se ha podido ver tienen un orden y un trabajo bastante en equipo que en base, como te digo, lo que me manifestaba el funcionario, que los hace trabajar de esa manera, ¿no? Así que pienso que obviamente cubriéndose el cargo va a funcionar mucho mejor de lo que está, y es lo que más o menos he podido ver esta mañana. Luis, y decime, ¿qué es lo que te motiva a vos para ocupar un cargo de magistrado, digamos? ¿Cuál es tu motivación fundamentalmente? Creo que mi motivación fundamentalmente es una situación de aspiración natural en la vida, no mía, creo que de todos ustedes. Creo que ustedes están hoy sentados aquí en el cargo que están ocupando porque en algún momento habrán tenido una aspiración de ir creciendo profesionalmente, políticamente, laboralmente o lo que fuera. Yo soy una persona, como lo ha dicho Daniel correctamente, ya tengo prácticamente 30 años en el ejercicio activo de mi profesión, o sea, ejerciendo realmente de forma activa la profesión, dentro del ámbito del ejercicio de la profesión de abogado, que es bastante amplio, porque podés ejercerla de distintas actividades, de ser un abogado dictaminante. Yo la he ejercido, me ha gustado siempre mucho más y a eso me he dedicado, a ser un abogado litigante. Y además por mi función, digamos, de 27 años de trayectoria como apoderado de la provincia, de la Fiscalía de Estado, que siempre he dicho de que para mí es como si fuera un hospital público, porque te entran emergencias por todas partes y de todas las índoles y tenés que cubrir todos esos aspectos. Y te da un muy buen entrenamiento para la actividad del litigio, digamos, la contienda de la parte tribunalicia. Y obviamente, como pasaba ya hace mucho tiempo, cuando yo entré, Fiscalía de alguna manera era un trampolín para llegar a la magistratura, digamos. Hoy, a través del CAM, mi aspiración, mi formación ha sido esa, y estoy tratando de llegar por eso. Es una aspiración natural de la vida, de ir avanzando. Tengo una edad que creo que estoy en una madurez que me lleva a querer tener este cargo, ¿no es cierto? Y avanzar o modificar esta actividad laboral que la vengo desempeñando tanto tiempo y que me encuentro en una condición de que me han dado la preparación necesaria para estar. Sí, doctor. El fuero que usted postula, que es de documento de locaciones, hay materia de consumo, es decir, cuestiones que se ventilen allí,
que resulte de aplicación al derecho del consumidor. Sí. Y en ese caso, ¿cómo interpreta usted ese derecho del consumidor? Lo interpreto de acuerdo a lo que la normativa actual o vigente le están dando la aplicación al derecho del consumidor, ¿no es cierto? Que hoy en día, inclusive en las nuevas modificaciones del código, le están dando mucha prevalencia y mucha relevancia al derecho del consumidor, aún desde el punto de vista de lo que se ha dado en denominar diálogo de la fuente, ¿no es cierto? Donde se ha hecho de alguna manera una interpretación armónica, incluyendo a este derecho que es tan esencial y tan fundamental, que es el derecho al consumidor, con otras normas que tenían un carácter constitucional importante, elevándolo a esa jerarquía de alguna forma y jerarquizándolo a ese nivel. Y en el ámbito de la competencia de documentos, ¿no es cierto?, o el cargo que estoy concursando, se presentan casos, por ejemplo, donde tenemos los créditos que tienen carácter, conforme a esta normativa, del derecho del consumidor, donde se modifica de alguna forma, por ejemplo, estoy hablando del pagaré concretamente, que es de competencia de juego de documentos de locaciones, donde las características del derecho procesal anterior a esta normativa o a esta nueva tendencia determinaba, entre otras cosas, por ejemplo, la incausalidad, digamos, del instrumento. Uno va ejecutando un pagaré y no necesitas explicar cuál es la causa por la cual estás ejecutándolo, o el motivo, la razón o circunstancia. Con esta nueva incorporación se amplía esas características en el sentido que sí podés indagar, o sí se puede indagar la causa o la motivación de este instrumento en pro o en beneficio del consumidor. Por dar alguna de las características, digamos. Yo le hago una pregunta, doctor. Sí, doctor. La Ley de Defensa del Consumidor prevé que los daños punitivos, eso que se establece como daño punitivo, termina en el patrimonio del consumidor. ¿Usted está de acuerdo a que sea el consumidor el beneficiario del daño punitivo? Pregunta importante. Pregunta importante, porque de alguna manera, en definitiva, el damnificado, en todo sentido, es el consumidor, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, tal vez podría entenderse que sí. Pero tal vez el bien tutelado sea otro y por lo tanto no le corresponda directamente al consumidor. Doctor, a grandes rasgos, el nuevo Código Civil tiene algunas diferencias en cuanto a la locación respecto a la legislación anterior. ¿Cuáles son a su criterio, a grandes rasgos, diferencias? Sí, por ejemplo, en cuanto a la protección de algunas personas, algunos individuos. Algunas diferencias con respecto a la... Sí, que crea más importante respecto a la... Bueno, algunas diferencias marcadas, por ejemplo, son la cuestión, no sé si a eso se refiere, a los tiempos de la locación, por ejemplo. Es decir, antes las locaciones tanto comerciales como las locaciones de vivienda o destinadas para vivienda tenían un plazo que debía de respetarse en forma inexorable. Esos plazos o esos términos de locaciones han sido modificados en menos, ¿no es cierto?, en el nuevo código, lo cual le está dando una cierta, a mi modo de ver, una cierta libertad o beneficio a los contratantes, que no los ata tanto tiempo a una situación de un contrato de locación. Se han incorporado términos y locaciones tipo las locaciones temporarias, por ejemplo, que antes no estaban reglamentadas, que ahora están reglamentadas en el nuevo código. Bueno, también se puede jugar de alguna manera el tema del derecho al consumidor también ahí con las locaciones, ya que está previsto y está contemplado y asistido por el nuevo Código Civil. No sé si es que hay alguna otra cosa, pero no se me ocurre que otra cosa puede ser en este momento como incorporación del nuevo Código. ¿La protección de algunas personas vulnerables? La cuestión de los menores. La cuestión de los menores está incorporada también en las locaciones como una tutela especial que antes no estaba protegida. O no estaba directamente protegida. Una pregunta, tiene carácter
¿Cómo estructurarías vos el juzgado? Vos como abogado viejo, digamos, litigante, no viejo de edad, pero digamos, litigante. Viejo de edad también. Viejo de edad también. Ya estamos de acá para allá. Claro, de acá para allá. Ya estamos del otro lado. ¿Cómo mejorarías el funcionamiento del juzgado de documento y locación? ¿De ese juzgado o en general? De ese juzgado en particular y en términos generales, ¿cómo funcionarías o mejorarías el funcionamiento del fuero? Como abogado, en tu visión de abogado, ¿no? Mira, en lo que yo he podido preguntar esta mañana, que no lo dije anteriormente, le pregunté al secretario, por ejemplo, que hoy son muy útiles y están siendo bastante valorados, digamos. Ese juzgado, por ejemplo, no tiene ningún relator. Entonces, algo que yo implementaría sería esto, sin excederme en el tema, porque por ahí se excede en el tema de relatores y se carga todo el trabajo del juzgado que lo tiene que hacer juez en los relatores. Pero sí es necesario y conveniente que ese juzgado que no tiene ninguno, por lo menos tenga alguno. Y después, en ese juzgado en particular no me puedo explayar mucho con respecto a qué es lo que necesita o qué es lo que le hace falta, pero sí puedo hablar en los juzgados en general de documentos de locaciones, que yo creo que hay que darle un poco más de practicidad. De hecho, con los compañeros ahí concursantes que estábamos esperando a ingresar, hablamos de un caso concreto y lo doy como ejemplo, como para que si sirve la materia. En un asunto particular mío, hace 3 semanas, depositan un dinero, ¿no es cierto?, y lo dan en pago de los honorarios profesionales míos. Declaración pago, traslado. El interesado que era yo, presto conformidad y pido se libre de pago. Pero omito acompañar la constancia de mi condición actual frente a la FIP. Cuando van a cobrar en casa de gobierno y fiscal de Estado, nosotros tenemos 2 contadoras que, entre otras cosas, te bajan apretando un botón en la computadora la constancia actualizada de la FIP del doctor Jury, que ha ido a buscar un crédito contra el Estado. No te cuesta nada. Acá han demorado 15 días para decretarme, ¿qué cosa? Previamente, adjunte la constancia. Ahora, junto a la constancia el primer día, tengo que esperar 15, 20 días más para que me digan, bueno, ahora líbrese el orden de pago. Por ejemplo, son cosas, tal vez sean miniedades o tonteras, pero que hacen a la agilidad del juzgado y hacen también a evitar un desgaste jurisdiccional innecesario. Vas a tener que decretar 2 veces para adjunte constancia actualizada. Claro. Falta la de renta. ¿Cómo? Falta la de renta que te piden. Y de renta, pero no te lo piden porque en la renta te lo piden cuando vas a cobrar al banco. Yo tengo una pregunta, doctor. ¿Y usted sabe más o menos qué cantidad de procesos se despachan diariamente? ¿En ese juzgado? En un juzgado X. Bueno, en ese juzgado puedo decir, en el mes de abril, ¿sentencia o decreto? Decreto, que salga a la oficina. Creo que lo que me he fijado, registrado de ese juzgado, que tenían algo así como... Me fijó mucho en la sentencia interlocutora y en la sentencia de fondo. Algo así como 300 providencias, 180, 200 providencias por día, dice que están. Yo hago esta pequeña aclaración por lo siguiente, y no es para justificar la tarea de los juzgados. Creo que la celeridad de la justicia la debemos hacer entre todos. Sin duda. Y muchas veces cuando uno está afuera no tiene la percepción de adentro de un juzgado, y muchas veces recargarle más tareas a lo que tiene aún un juzgado atenta contra el sistema. Es decir, hago esta pequeña aclaración porque por ahí aparentaría que lo que parece que es una tarea sencilla multiplicada por la cantidad de despachos que por ahí puede llegar a tener un juzgado de documentos de locaciones, no es una cosa que sea menor. No, yo no quiero que se malinterprete lo que yo digo, ¿no? Yo no priorizo lo más mínimo la cantidad de trabajo que tienen los juzgados. Es más, creo que tanto documentos de locaciones como apremio tendrían que tener varios juzgados más. Sobre todo apremio. Juzgado con jueces, obviamente. O sea, no tendría que tener 9 documentos y locaciones, sino tendría que haber por lo menos 12 mínimo. Y de apremio por lo menos 4, 5, 6. Porque entiendo que están abarrotados de trabajo. Pero en virtud de esa situación es que creo que produce más desgaste jurisdiccional para el juzgado previo al acompañamiento de la constancia de la FIP. Cuando se oprime una tecla y la constancia salta sola.
Sí, por eso. A eso me refiero, o sea, no es que considere de que son burocráticos, no para nada, sino creo que es una forma de poner algunos ítems o situaciones que agilizan y evitan mayor trabajo, tanto para el juzgado, juez, funcionario y empleado, como para el litigante también. Sí, estamos de acuerdo. Y pongo un ejemplo, porque el que me sucedió hace poquitito, ¿no? Puede haber otro, pero no, bajo ningún punto de vista, doctor, quiero decir de que ningún juzgado, digamos, está... De esa forma, Ahora, ese tranquilo. tengo una última pregunta, creo. ¿Nadie quiere formular una pregunta? Ha pasado por el proceso CAP. Esta es tu etapa final, que me entrevista, que viene, bueno, probablemente impugne, pero es que estamos casi al final del proceso. ¿Qué evaluación hacer del proceso? Creo que algo sabes, Daniel, porque te lo he comentado en alguna oportunidad, pero bueno, alguien que me ha motivado, que no son ninguno de los miembros presentes acá, en algún momento me ha dicho, vas a tener una experiencia antes y después de tu primera presentación en concurso en el campo. La verdad es que no le creía, y verdaderamente ha sido así. La experiencia, positivamente hablando, ha sido una situación antes y después. Es más, como le decía hace un rato, estoy un poco flojo en el tema de antecedentes y estoy trabajando con lo que significa esta edad, con lo que significa la cantidad de trabajo que tengo por mi función básicamente en Fiscalía, que vos la conocés bien, Daniel, y vos también, Fernandito, en prepararme, por ejemplo, ahora he concurrido a un curso intensivo de la UBA para sacarme un título de mediador, para que me sume un poco más de puntaje. Estoy haciendo un posgrado en Derecho Administrativo. Obviamente no puedo hacer uno de 700 horas que de 3 años porque no me dan los números con la edad que tengo. Entonces que tengo que hacerlo despacio, digamos cortito, pero que vaya sumando de a uno, aunque sea, pero llegar. ¿Y qué mejoraría de este proceso? Pero sí me resultó algo muy positivo, me ha estimulado en muchas cosas y estoy acá y voy a perseverar. ¿Qué mejoraría del proceso? La verdad que nada. No tengo nada por mejorar. Bueno, señora, la última pregunta. Pido disculpas, pero no puedo decirte. Por lo menos de lo que me tocó a mí intervenir hasta acá, que ha sido la gestión de ustedes. No les puedo hablar de antes, porque no estaba. Está preguntando de este proceso. Nada. Bueno, muchas gracias. Gracias, Luis. Gracias a ustedes.